Vamos allá con este nuevo circuito. Vamos a añadir un par de cosas nuevas. Por un lado, aquí tenemos un motor de corriente continua, ¿vale? Es un motor del que salen dos cables que van a indicar hacia dónde, pues dependiendo del sentido de la corriente que venga por estos cables, van a indicar hacia dónde va a girar el motor, en sentido horario y en sentido antihorario. Aquí tenemos un circuito integrado que es un driver. Este driver nos va a permitir controlar el motor con tres hilos. Un hilo, ¿no? Un pin para decir si gira en sentido horario o antihorario, y otro para indicar la potencia con la que va a girar. Y por otro lado, aquí hemos añadido un sensor de luz, una fotorresistencia. Esto es parecido a un potenciómetro, pero dependiendo de la intensidad de la luz que incida sobre él, pues bueno, nos dará una medición de corriente más alta o más baja, como exactamente igual que un potenciómetro. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro circuito? Pues si aprieto este botón, ¿vale? Simplemente pues un LED va a parpadear mientras el motor gira en un sentido, gira en el otro sentido mientras el otro LED parpadea, y volvemos a empezar. Pero además, si yo doy menos luz a la fotorresistencia, la velocidad del motor variará, ¿no? Con la fotorresistencia indicaré con qué velocidad quiero que gire el motor. Pues vamos a ver cómo se hace esto. Las conexiones concretas vamos a verlas en el propio simulador. Vamos allá con nuestro diagrama de estados. Nuestro primer estado va a ser con el motor parado, sabiendo que el siguiente sentido de giro va a ser el sentido horario. Este va a ser el estado inicial. Si pulsamos el botón, el motor empezará a girar en sentido horario con el LED encendido. Si pasa un determinado tiempo, seguirá girando, pero el LED se apagará. Desde cualquiera de estos dos estados, si pulsamos el botón, el motor se parará, pero el siguiente sentido de giro será antihorario. De aquí podemos, al pulsar el botón, pasar a un sentido de giro antihorario con el LED encendido. Si pasa un determinado tiempo, el LED se apagará y seguirá girando. Y si desde cualquiera de estos dos estados volvemos a pulsar el botón, volveremos a parado siguiente horario, ¿vale? Vamos a ver cuáles serían en concreto las transiciones. Lo primero de todo, ¿vale? Al iniciar, paramos el motor sabiendo que el siguiente sentido de giro será horario. Si desde este estado pulsamos el pulsador de modo, ¿vale? Iniciaremos el sentido de giro o el giro en sentido horario con el LED encendido. Si desde cualquiera de estos dos estados pulsamos el botón, pararemos sabiendo que el siguiente sentido de giro será el antihorario. Si desde aquí pulsamos el botón, iniciaremos el giro en sentido antihorario con el LED encendido, y desde cualquiera de estos dos, si pulsamos el botón, pararemos sabiendo que el siguiente sentido de giro será el horario. Además de esto, si desde cualquiera de los estados en los que está girando, bien encendido o apagado, sea el sentido horario o el antihorario, transcurre el tiempo indicado por la fotorresistencia, bien encenderemos el LED o apagaremos el LED, ¿vale? Apagaremos el LED o encenderemos el LED. Y por último, ¿qué es lo que nos queda? Modular la potencia de giro. En cualquiera de los estados en los que está girando, si no salimos del estado, si no ha pasado el tiempo, lo que vamos a hacer va a ser siempre modular la potencia de giro, ¿vale? Dependiendo del valor de la fotorresistencia, la velocidad de giro será una u otra. Este será nuestro diagrama de estados. Antes de continuar, vamos a ver cómo conectamos el driver, ¿vale? El driver es un circuito integrado que nos va a permitir controlar hasta dos motores, ¿vale? Tiene en uno de sus extremos una muesca, a partir de la cual vamos a empezar a contar los pines. Este será el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 pines. ¿Cómo vamos a conectarlos? Bueno, este pin, ¿vale? El último de este lateral y el primero, o si contamos desde aquí el último también del otro, ¿vale? Tendremos que conectarlos. Este de aquí a 5 voltios, ¿vale? Al positivo que hemos estado utilizando en todos los circuitos anteriores. Y este otro de aquí
vamos a tener que conectarlos. Yo he puesto aquí a 9 voltios porque la pila que yo voy a utilizar para alimentar el motor es de 9 voltios, pero deberíamos de conectarlo a la fuente de alimentación que va a proporcionar energía al motor, ¿vale? En este caso, yo una pila de 9 voltios. Si vamos a utilizar un solo motor, estos dos de aquí, el cuarto y el quinto, los tendremos que conectar a tierra, ambos a tierra. El primer pin nos permitirá controlar con nuestro Arduino la potencia del primer motor, ¿vale? Si solo vamos a utilizar un motor, usaremos estos pines de aquí. Estos otros serán para el segundo motor, ¿vale? Esto no se aplica a los de voltaje, 5 voltios y 9 voltios o la alimentación de nuestro motor, siempre, independientemente tengamos un motor o dos, ya que este sirve para alimentar al circuito y este para alimentar al o a los motores que tengamos, ¿vale? Entonces, el 1 controla la potencia del primer motor, el 4 y el 5 van a tierra. El segundo pin tendremos que ponerlo a high, ¿vale? Con Arduino, también irá conectado a Arduino, para controlar si este primer motor gira en sentido horario. Y el tercer pin irá al cable del motor 1, que indica si su sentido de giro será horario. Realmente no es que indiquen que el sentido de giro del motor sea horario, sino que según cuál sea la polaridad que apliquemos a esos dos cables, girará en un sentido o en otro. Pero nosotros vamos a indicar que con este, ¿vale? Este pin controlamos que el sentido de giro sea horario desde Arduino, y con este, a efectos prácticos, podríamos decir que es lo que le enviamos en ese caso al motor. Le decimos que gire en sentido horario. El sexto pin, ¿vale? Es el que irá al motor para indicar que la polaridad de giro será antihoraria, ¿vale? Y el séptimo pin será el que utilizaremos para desde Arduino indicar si queremos que ese motor gire en sentido antihorario, ¿vale? Realmente esto de sentido horario o antihorario dependerá también de cómo tengamos nosotros conectados los dos cables del motor, ¿vale? Pero simplemente con este pin Arduino indicará que queremos un sentido de giro, con este poniéndolo a high indicará que queremos otro sentido de giro diferente, y estos dos son los que irán al motor para controlar el giro, ¿vale? 3 cables a Arduino, los que están sin punteado, 2 cables al motor, los 2 cables de nuestro motor DC, nuestro motor de corriente continua, 2 cables a tierra y los 2 de alimentación. Este es el esquema que utilizaremos si queremos controlar un motor. En caso de que queramos controlar 2 motores, lo que haremos será hacer exactamente lo mismo, pero empezando de abajo a arriba, ¿vale? Tendremos los 2 centrales a tierra. Con este pin de aquí, el primero del otro lado, controlaremos la potencia del segundo motor. Si queremos que tenga el segundo motor desde Arduino, indicarle que gire en sentido horario. El cable que va al motor, sentido antihorario al motor, y control desde Arduino para el giro en sentido antihorario, ¿vale? Esta será la forma, ¿no?, de utilizar nuestro driver. En nuestro ejemplo vamos a utilizar un solo lateral, pero en caso de que queramos utilizar 2 motores, tendríamos que utilizar también el otro. Cuidado, aunque usemos un solo motor, 9 voltios o el voltaje que necesite nuestro motor tendrá que estar conectado aquí, y 5 voltios tendrá que estar conectado aquí. Si no conectamos estos dos correctamente, nuestro motor no va a funcionar. Vamos a montar nuestro circuito. Aquí tenemos todos los componentes que vamos a utilizar. La pila de 9 voltios para alimentación del motor, este es el motor de corriente continua, el driver, los 2 LEDs, las resistencias necesarias, el pulsador y la fotorresistencia. Y por supuesto nuestra placa Arduino. Lo primero de todo vamos a conectar la corriente. Para conectar la corriente, la pila vamos a conectarla a este lateral. Y además vamos a necesitar, esto es importante, que los negativos estén unidos, ¿vale? Los negativos de ambos lados tienen que estar unidos, no así los positivos, ¿vale? Y aquí 5 voltios y tierra.
Esta será la alimentación de nuestro circuito. Vamos a instalar también el driver. El driver lo instalaremos, ¿vale?, alineado con el centro de la placa, ¿vale? Vamos a conectar, hemos dicho que este pin y este otro pin tienen que ir obligatoriamente a tierra. Este pin de aquí tiene que ir a 9 voltios, ¿vale?, este de aquí a 9 voltios y este de aquí tiene que ir a 5 voltios. Vamos a cambiar y vamos a ponerlo de esta forma para que se vea que no pasa por aquí. Bien, pues con esto tenemos la parte inicial del driver conectado. Vamos a conectar también el pulsador. Positivo. Vamos a leer el pulsador con el pin 13. Y resistencia grande a tierra, ¿vale? De esta forma conectamos el pulsador. La fotorresistencia se conecta exactamente igual que el pulsador. Positivo a una de las patas de la fotorresistencia, resistencia grande a tierra, y en este caso vamos a leerlo con un pin analógico, ¿vale?, con una entrada analógica para leer la potencia variable. El motor, vamos a conectar el motor a los pines de control, que serán este y este otro. Sentido de giro antihorario para controlarlo, por ejemplo, con el pin 2. Sentido de giro horario, por ejemplo, con el pin 4, y esto es importante. La potencia de giro, si queremos que sea variable, tendremos que gestionarla de manera analógica, así que no podremos conectarlo, por ejemplo, al 4 o al 7, sino a alguno que tenga indicación de potencia variable, ¿vale? Por ejemplo, el 5. De esta manera hemos conectado nuestro motor. Y ya simplemente nos queda conectar los dos LEDs, que no deberíamos de tener ningún problema, ¿vale? El LED verde y el LED rojo, ambos con su resistencia de 220 a tierra. Y esto, por ejemplo, lo controlamos con el 12 y este otro con el 11, ¿vale? Y de esta forma ya tenemos montado el circuito, ¿vale? Vemos que aquí es interesante, por ejemplo, vamos a cambiar de color, ¿vale? Estos dos cables vendrían a tierra, este cable, ¿vale?, estos dos cables son, este también va a tierra, ¿vale? De esta forma tenemos conectado este primer motor, los LEDs, la fotorresistencia y el pulsador. Vamos allá con el código para este circuito. Lo primero, como siempre, vamos a declarar las constantes de los pines. Tenemos el pin para controlar en el motor la potencia, que hemos dicho que íbamos a utilizar el pin 5. Tenemos el pin del motor para girar en sentido horario, que hemos dicho que iba a ser el 4. El pin del motor para girar en sentido antihorario, que hemos dicho que íbamos a utilizar, lo vemos aquí, el 2. Tenemos también el pin
para el LED del sentido horario, que iba a ser el verde, es decir, el 12, el pin del LED del sentido antihorario, el rojo, el 11, el pin del pulsador, que va a ser el 13, y el pin del sensor de iluminación, que va a ser el analógico número 0. Aparte de esto, tenemos también las constantes de los estados. El primer estado, tenemos aquí nuestro diagrama, es parado siguiente horario. Pues vamos a llamarlo parado siguiente horario. Tenemos también el estado parado siguiente antihorario, el estado horario encendido y horario apagado, estado giro horario apagado y, al igual que estos dos, tenemos para el antihorario encendido, antihorario apagado, el 4 y el 5, ¿vale? Y las variables. Vamos a necesitar, por un lado, una variable para el estado, como siempre. Lo inicializamos a uno cualquiera. Tenemos un pulsador. Queremos saber cuándo ha habido una pulsación. Por lo tanto, como siempre, una variable pulsador antes y otra variable pulsador ahora. Vamos a inicializarlas con cualquier valor. Ya que vamos a utilizar valores digitales, por no liarnos, las dos allow. Tenemos también tiempos, así que vamos a utilizar la variable tiempo, la variable tiempo desde el último cambio y la variable tiempo de último cambio. Además, tenemos el valor de la fotorresistencia, tenemos a partir del valor de la fotorresistencia vamos a obtener la potencia del motor, y no lo habíamos comentado antes, pero lo que vamos a hacer es que los LEDs parpadeen, el tiempo dependa también de la potencia del motor, ¿vale? De tal forma que cuando el sensor de iluminación detecta una intensidad de luz máxima, los LEDs parpadean cada 50 milisegundos, y cuando no detectan pulsación, la mínima, va a parpadear o va a cambiar el LED cada segundo. Entonces vamos a generar o a declarar una variable tiempo necesario. Lo siguiente será nuestra función setup. La función setup en este caso la utilizaremos para indicar con pinMode que los pines de los LEDs, ¿vale? El pin del LED horario es una salida, lo mismo el pin del LED antihorario, exactamente lo mismo el pin para controlar la potencia del motor y los pines para controlar el sentido de giro horario y antihorario del motor. Y además indicaremos que el pin del pulsador es una entrada. Recordamos que no es necesario indicar que la fotorresistencia, el pin A0, es una entrada. ¿Por qué? Porque las entradas analógicas, como su nombre indica, son siempre entradas. Por lo tanto, no hay que indicar que son input, porque esas de ahí son siempre entradas. ¿Qué nos falta en el setup? La transición inicial. Parar siguiente horario. Vamos a llamar así, parar siguiente horario. La función loop, como solemos hacer, va a hacer solo dos cosas. Primero va a llamar a una función obtener datos y después vamos a controlar el circuito o controlar el motor, el nombre que queramos darle a esta función, ¿vale? Obtener datos va a hacer un poco de todo. Primero, tenemos un pulsador, así que vamos a guardar
el valor que tenía en la anterior vuelta del loop y vamos a leer con digital read de pin pulsador el valor actual del pulsador. Por otro lado, tenemos tiempos. Vamos a obtener el tiempo actual, vamos a calcular el tiempo desde el último cambio, que será la resta del tiempo actual menos el tiempo en el que se produjo el último cambio. Además, vamos a obtener la potencia de la fotorresistencia. En este caso tenemos que hacer un analog read del pin de la fotorresistencia, pin luz. Y a una vez que tenemos este valor, el valor de la luz, el valor de la iluminación, ¿vale?, de la fotorresistencia, vamos a mapearlo para obtener, por un lado, el tiempo necesario para los parpadeos. El tiempo necesario será el resultado de mapear la potencia, que irá, como es una entrada analógica, de 0 a 1023. Si la luz está apagada, ¿vale?, esto no lo hemos indicado antes, pero vamos a querer que el parpadeo sea cada segundo. Si la luz está totalmente encendida, es decir, el motor va a velocidad máxima, el cambio de los LEDs queremos que sea cada 50 milisegundos. Entonces, luz totalmente apagada, le corresponde un parpadeo, ¿vale?, un cambio del estado del LED cada segundo, y la luz totalmente encendida, los LEDs cambian de estado cada 50 milisegundos. ¿Vale? Mapeamos la potencia del motor de manera análoga, será mapear la potencia que hemos leído de la fotorresistencia de 0 a 1023, y las salidas analógicas, recordamos, van de 0 a 255. Entonces, a una luminosidad de 0 le corresponderá una potencia 0 para el motor, y a una luminosidad de 1023 le corresponderá una potencia 255 al motor. Para terminar, como estamos trabajando con pulsadores, para evitar rebotes, vamos a hacer un delay de 50 milisegundos. Controlar circuito es una función sencilla, ¿vale? Lo único que vamos a hacer va a ser, dependiendo del estado en el que estemos, en caso de que el estado sea parado esperando a girar en sentido horario, vamos a hacer un controlar las transiciones de este estado, break. Y esto mismo será para parado sentido antihorario, y vamos a copiarlo para los otros 4 estados, que son horario encendido, horario con el LED apagado, antihorario con el LED encendido y antihorario con el LED apagado. Cambiamos los nombres de las funciones que crearemos después. Antihorario encendido, antihorario apagado. La función de control del estado parado siguiente sentido de giro horario es muy sencilla. Solo tenemos una transición. Si se pulsa el botón iniciar, encender horario, vale, pues si el pulsador antes estaba high y ahora el pulsador, esto no es igual, es un AND. Si ahora está a low, lo que vamos a hacer es iniciar, encender horario, iniciar, encender horario. Ya está. En caso de que estemos parados esperando al giro en sentido antihorario, es análogo, ¿vale? Pero simplemente iniciar, encender, antihorario. Pues iniciar, encender, antihorario. Controlar horario encendido.
tenemos 3 transiciones. Si pulsamos el botón, parar siguiente antihorario. Si pasa el tiempo necesario, apagar el LED. Y si no pasa ninguna de estas cosas, modular la potencia del motor. Entonces, copiamos el código del pulsador, porque también tenemos que detectarlo, y en este caso lo que tendremos que hacer será parar, y el siguiente sentido de giro será el antihorario, ¿vale? Esto es similar a lo que hemos hecho en el setup, que primero hacíamos un parar sentido horario. Aquí la función la llamaremos parar sentido antihorario. Si no hemos pulsado el pulsador, ¿vale? Si el tiempo desde cambio es mayor o igual que el tiempo necesario, ¿vale? El tiempo necesario, recordamos que lo hemos obtenido aquí en obtener datos, mapeando la potencia de la luz al tiempo de parpadeo, ¿vale? Pues en este caso, como está encendido, lo que tendremos que hacer será apagar cuando estamos girando en sentido horario, y lo último que nos queda es, si no ha ocurrido nada de esto, vamos a modular la potencia del motor, ¿vale? Si en lugar de estar en sentido horario encendido estamos apagados, con el pulsador hay que hacer lo mismo, y si pasa el tiempo, en lugar de apagar hay que encender. Y en caso de estar en sentido antihorario en lugar de en sentido horario, controlar antihorario encendido, paramos para ir a giro horario, apagamos antihorario y modulamos potencia del motor. Esto será lo mismo, ¿vale? Y si estamos en sentido antihorario y apagado, si pulsamos el botón, lo siguiente será parar para ir a sentido horario. Si ha pasado el tiempo, encendemos el LED de antihorario, y si no, modulamos la potencia. Una vez tenemos las funciones de control de cada uno de los estados, vamos con las acciones asociadas a transiciones. La primera de ellas, parar todo el circuito esperando el giro en sentido horario. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser apagar los LEDs. Por lo tanto, por el pin del LED de sentido horario enviamos un low. Lo mismo por el pin del LED del sentido antihorario, y lo mismo vamos a hacer por los pines del motor, ¿vale? Por una parte, el pin del motor para giro en sentido horario lo dejamos a low porque ahora no queremos que gire. Lo mismo el pin del motor de giro de sentido antihorario, ¿vale? De esta forma indicamos que no queremos que gire ni horario ni antihorario. Y además, la potencia, también el pin de la potencia vamos a ponerlo a low para indicar que no queremos, ¿vale?, que gire tampoco a ninguna velocidad. Apagamos los LEDs y con estos tres indicamos que no queremos ningún tipo de giro, ni en sentido horario ni en sentido antihorario, y la potencia también la dejamos a 0. ¿Qué es lo único que nos faltaría? Nos faltaría indicar cuál es el nuevo estado. El nuevo estado, lo tenemos aquí, es parado, esperando a el siguiente sentido de giro, que será horario. Este código básicamente lo podemos copiar, ya que va a ser lo mismo parar esperando un sentido de giro antihorario. Lo mismo, apagamos los LEDs, no queremos que el motor haga absolutamente nada, y lo único que cambiamos es el estado. Si las funciones hacen exactamente lo mismo, ¿por qué tenemos dos? Pues precisamente para controlar el estado. Si estamos en este estado con el pulsador, tendremos que girar en un sentido, y si estamos en este estado, cuando demos al pulsador, tendremos que girar en otro. Entonces las funciones hacen lo mismo, pero simplemente guardan un estado diferente. Aparte de esto, por ejemplo, tenemos iniciar con el LED encendido y en sentido horario. Esta función lo que va a hacer va a ser encender el LED de giro en sentido horario, así que voy a copiar esta línea,
y aquí voy a poner un height, enciendo el LED y esto es la parte interesante, voy a poner a girar el motor. El pin de control del sentido horario lo pondré a high y el del sentido antihorario lo voy a dejar a low. De esta forma voy a indicar al motor que quiero que gire en sentido horario y no en sentido antihorario. ¿Qué es lo que me falta? Indicar la potencia, ¿vale? La velocidad a la que va a rotar. Para ello utilizaré la función analogWrite y por el pin que controla la potencia del motor escribiré el valor o enviaré el valor de la variable potencia. La variable potencia, si recordamos, en obtener datos, la hemos obtenido, ¿vale?, su valor a partir de mapear el valor del sensor de luz del rango 0 a 1023 al rango 0 255, ¿vale? Rango de entrada analógica a rango de salida analógica. ¿Vale? Si la luz está totalmente apagada, el motor también está apagado. Si la luz está completamente encendida, el motor gira a su velocidad máxima. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos falta? Pues por una parte hemos cambiado el estado del LED, por lo tanto, en la variable tiempo último cambio, con la que vamos a controlar los parpadeos, vamos a guardar el tiempo actual y el estado, si miramos nuestro diagrama, iniciar encender horario pasa a horario encendido. Por lo tanto, horario encendido será el nuevo estado. Y una vez que hemos hecho iniciar encendido en sentido de giro horario, el antihorario va a ser prácticamente lo mismo. Diferencia, el LED que encenderemos será el antihorario. Por los pines de control del motor enviaremos un low por el de sentido horario y un high por el de sentido antihorario. De esta forma indicamos que el motor tiene que girar en sentido antihorario. Indicamos su potencia de la misma forma con un analogWrite. Guardamos el tiempo del último cambio y en la variable estado ahora estamos girando en sentido antihorario y con el LED encendido. ¿Qué funciones nos faltan? Pues por ejemplo, encender el LED en sentido horario, encender el LED en sentido horario hará lo que su nombre indica. Encender el LED. No hace falta que indiquemos, hemos dicho en sentido horario, no antihorario. No hace falta que indiquemos el sentido de giro del motor porque ya estamos girando en ese sentido. Lo que sí vamos a aprovechar es para actualizar la potencia de giro, ¿vale?, la velocidad de giro, y como hemos cambiado el estado del LED, actualizamos el tiempo del último cambio y el estado, si estamos encendiendo, ¿vale?, este encender horario es porque venimos de apagado, ¿vale?, y venimos a horario encendido. Si lo que queremos es encender el LED cuando estamos girando en sentido antihorario, será este otro LED, el LED del antihorario, el que encenderemos. Actualizamos la potencia y el estado es antihorario encendido. Y prácticamente igual que estos dos, encender horario y encender en antihorario, serán las funciones de las acciones para apagar el LED cuando estamos girando en sentido horario, que aquí lo que haremos será poner este LED a low, aprovechamos para actualizar la potencia, actualizamos el tiempo del último cambio de parpadeo e indicamos que estamos girando en sentido horario y ahora estamos con el LED apagado. Una vez que tenemos este, apagar cuando está el LED cuando estamos girando en sentido antihorario, el LED que apagamos es el antihorario. Aprovechamos para actualizar la potencia de giro del motor, actualizamos el tiempo del último cambio porque ha cambiado el estado del LED y el estado será apagado girando en sentido antihorario, ¿vale? Con esto prácticamente tenemos todo, solo nos falta la función modular
potencia, que lo único que va a hacer, si nos fijamos modular potencia, no cambia de estado, sigue en el mismo, y lo único que hace es actualizar la potencia del motor. Pues lo único que hará modular potencia será un analog write por el pin de potencia del motor de la potencia que hayamos obtenido gracias a la fotorresistencia. Vamos a ver si podemos comenzar con la simulación. Nos dice que tenemos un par de errores. Vamos a ver dónde los tenemos. En la línea 53 se nos ha olvidado poner los paréntesis en la llamada a la función milis. Aquí nos dice que la función en la línea 70, la función controlar PSA no existe. Aquí está correctamente escrita, así que es posible. Aquí tenemos el error, ¿vale? Esto es lo que tiene copiar y pegar, que a veces se nos olvida cambiar las cosas. Y estos parece que son todos los errores y volvemos a dar a comenzar simulación. Ahora sí, ocultamos el código. Bien, vemos que si cambiamos la fotorresistencia, está girando el motor en un sentido, si aprieto el motor, el botón se para, aprieto ahora en el otro sentido, si ajusto el valor de la fotorresistencia, cambia tanto la frecuencia del parpadeo como la velocidad que nos indica el motor. Con esto tenemos lo que queríamos. Ahora solo nos falta ir al circuito real e implementarlo.